Mucha atención Colombia porque la historia del secuestro del niño Lian sigue dando mucho de qué hablar. La historia oculta, la historia secreta, la historia de la que mucho no se está hablando. Hoy, señoras y señores, bueno, anoche a altas horas de la noche, el senador Iván Cepeda, quien está en todo el tema del juicio del señor Álvaro Uribe Vélez, que es víctima el senador Iván Cepeda, publicó y reveló que el mismo Diego Rastrojo, que habría mandado a ejecutar el secuestro contra el niño Lian, es testigo a favor de Uribe en el proceso. Háganme el favor, o sea, esa ramificación delincuencial que persigue al señor Álvaro Uribe Vélez parece que no tiene fin. El mismo Diego Rastrojo, que habría mandado a secuestrar a ese niño, es testigo a favor de Uribe en su caso. Es increíble. Todo esto es importante decirlo, que por encima está la vida del niño. El niño no tiene la culpa de lo que ocurre. El niño no tiene la culpa de estar en la familia que está. El niño no tiene la culpa y el niño acá es una verdadera víctima. Pero se siguen conociendo detalles. El papá, vínculos con el tráfico del polvo blanco. Ayer, lastimosamente, le quitaron la vida al primo del padrastro, que habría entregado el dinero para el rescate del niño, y encontraron que también tenía vínculos con el tráfico del polvo blanco. La madre, testaferro, al parecer, del padre, que también tenía vínculos y ya también le quitaron la vida, y testaferro también del señor Diego Rastrojo. Pero lo grave y lo preocupante de todo esto es que ese mismo señor es testigo a favor de Uribe. Es increíble, es increíble. Bueno, el presidente Gustavo Petro se ha referido también a esta situación, y también lo curioso también de todo esto es que cuando se rescatan al niño, pues el padrastro sale a hablar mal de Petro. Es que es muy curioso todo lo que está ocurriendo, la historia detrás, la historia oculta está bastante turbia. Adicionalmente, el presidente Gustavo Petro le responde de manera muy fuerte al señor expresidente César Gaviria, quien pidió antes desconocer al presidente Gustavo Petro como presidente, o sea, llamando un golpe de Estado. Lo de César Gaviria es increíble, lo del Partido Liberal, lo de la gerencia directiva del Partido Liberal es increíble, porque la base del Partido Liberal está con Petro. Pero bueno, mejor dicho, es momento de darle like a este video, suscribirse al canal, activar la campanita, y nos vamos, señoras y señores, con la información que deja al país. Wow, lo deja uno como, pero por Dios, ¿cómo es posible que este señor pueda ser testigo a favor de Uribe? Pues sí, el senador Iván Cepeda anoche publicó en su cuenta de X: el narcotraficante alias Diego Rastrojo es testigo de la defensa de Uribe. Hemos señalado que en defensa del acusado expresidente Álvaro Uribe testifican en el juicio oral toda clase de jefes paramilitares y narcotraficantes, desmovilizados y activos. Dentro de esa larga lista de personajes se encuentra Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, perdón, a quien la defensa del expresidente ha llamado a testificar a su favor. ¿Ah? ¿Pueden creer esto? Hoy, alias Diego Rastrojo figura en numerosos medios de comunicación por haber supuestamente ordenado el secuestro del menor de 11 años de edad, Lian José Ortúa, llevado a cabo el 3 de mayo del 2025 en Potrerito, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. De esta situación dejaremos debida constancia dentro del proceso en los próximos días, publica Iván Cepeda. Imagínense, o sea, este señor es testigo a favor de Uribe. Sí, la verdad es que allá en ese juicio han desfilado la cantidad de delincuentes que ustedes no se imaginan. Una cantidad de delincuentes, y unos dicen una cosa, otros se contradicen. No, es el juicio contra Uribe, o sea, el señor Álvaro Uribe la tiene muy complicada, muy complicada. O sea, la defensa de Uribe de verdad que está pasando saliva cada vez que hay un testigo nuevo, porque todos se contradicen, cada vez hay un show nuevo. El primo, ¿se acuerdan? El primo de Álvaro Uribe regañó al mismo Diego Granados. Ayer estuvo Hernán Prada y también otro espectáculo ahí de Granados contra la fiscal. No, eso cada vez está más enredado para Uribe. Cada vez está más enredado para Uribe. El hecho, queridos amigos, entonces, es que este señor Diego Rastrojo es testigo a favor de Uribe. Él mismo que habría mandado a secuestrar al niño Lian. Y reitero, acá Lian es una víctima. Nadie va a justificar un secuestro.
que porque los padres están los padres, padrastro, mamá, están en malos pasos, entonces es justificable el secuestro. No, nunca, jamás. Un niño se debe defender hasta el final y los derechos de los niños son defendibles hasta el final. Y el niño no tiene la culpa, no tiene la culpa el niño. Ahora, como nos han narrado la historia en los grandes medios televisivos, sí está muy extraño, porque le dieron micrófono al padrastro para que hablara mal de Petro, se han quejado del gobierno, pero es que la historia detrás está bastante turbia. Avancemos con la historia detrás, porque es que miren, incluso Semana, que había criticado al presidente Gustavo Petro, empieza a revelar información muy curiosa, y es por ejemplo esta: el papá de Lian Ortúa fue miembro del clan del capo Diego Rastrojo, el mismo que va a testificar a favor de Uribe. Lo apodaban el mochacabezas por sus crueles crímenes. ¿El niño tiene la culpa? No tiene la culpa, el niño no tiene la culpa. Semana reveló cómo el secuestro de Lian no había sido realizado exclusivamente por las disidencias Jaime Martínez que operan en la zona, sino que detrás del accionar de este grupo criminal había medido la orden de Diego Rastrojo. El capo tenía un pasado con el papá de Lian. Se trata de José Leonardo Ortúa, un hombre que fue conocido como alias Mascota y que trabajaba de la mano de Rastrojo. Le solían llamar el mochacabezas por la crueldad de los crímenes que cometía el grupo y que incluían el desmembramiento de sus víctimas. Por Dios, esto es una locura. Esto que nos están contando es una locura, es terrible. La pregunta del millón es esta: ¿por qué culpan al presidente Petro de no haber accionado algo? Y ya, amigos, es que la vida del niño estaba en riesgo. O sea, si el Estado se metía ahí, que no lo estoy justificando, la vida estaba en riesgo. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que inteligencia en este momento no está haciendo algo para acoger a toda esta gente? Ortúa había sido capturado en el año 2010 en una supuesta cumbre de la mafia en Pereira, pero había conseguido un año antes que le dieran casa por cárcel con el argumento de una enfermedad grave. El diario El Tiempo registró en su momento que las autoridades habían elevado alertas por esa concesión, dado que alias Mascota no solo era uno de los herederos de los Rastrojos, sino que era uno de los hombres más cercanos a Diego Rastrojo, quien fue capturado en Venezuela y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Bueno, después le quitan la vida a este señor y adicionalmente, pues esta es la otra información, que es el tema de la madre, ¿no? Que ayer se reveló. Para resumir la historia, Angie Bonilla presuntamente habría sido testaferra del extraditado capo, así como de su expareja sentimental y padre de Lian, José Leonardo Ortúa, alias Mascota, quien era el heredero de Diego Rastrojo y que fue asesinado en Cali en el año 2013, poco antes del nacimiento del niño. Según la versión en poder de las autoridades y confirmada a Semana, alias Mascota y Diego Rastrojo habrían dejado dinero y propiedades lujosas a cargo de Angie Bonilla, pero con la muerte del primero y la captura y extradición del segundo, ese botín presuntamente pasó a otras manos. O sea, ahí hay una historia oscura por parte de la familia del niño, y que es muy complicada de manejar porque es una guerra de tráfico del polvo blanco y quién sabe qué otras cosas más. Se empezaron a revelar unos videos que uno dice, hombre, en un país como este, subir un video con paquetes de fajos de billetes por parte del padrastro, no estoy diciendo que sea ilegal o nada ilegal, pero muy raro sí es, pero es muy delicado. O sea, tocar estos temas son muy delicados y sobre todo que uno dice, hombre, a veces la realidad supera la ficción. Y parece una película literalmente de narcos. O sea, es una cosa de locos, es terrible, es terrible. Ahora, ayer, una trágica noticia, y es que el familiar al que le quitaron la vida del padrastro, que al parecer era el primo, tiene también antecedentes. Sobrevivió a intento de secuestro y habría sido procesado por tráfico del polvo blanco. Ayer le quitaron la vida supuestamente al primo del padrastro que fue y llevó la plata, que fue como el intermediario. Imagínense, pero habría sido procesado por tráfico del polvo blanco este señor. Jesús Antonio Cuadros Osorio fue asesinado en Cali el 22 de mayo, un día después de la liberación del menor Lian Ortúa. O sea, esa historia de verdad que parece de película, la realidad superando la ficción. Muy fuerte, muy fuerte. Hay
Hay muchas dudas alrededor del tema. Por acá publican un prontuario que deja muchas preguntas. Según reveló Caracol Radio, Jesús Antonio Cuadros ya había sido objeto criminal en 2014, cuando fue víctima de un intento de secuestro que no prosperó, aunque en su momento el caso no trascendió públicamente. El episodio quedó registrado en bases judiciales y hoy cobra